Hola, les habla Luis Ángel Gallego. Bienvenidos al segundo videotutorial del curso básico de Microsoft Excel, en el cual aprenderemos a trabajar referencias relativas, absolutas y mixtas. Ingresamos a la aplicación. Luego nos ubicamos en la celda B3 y digitamos la siguiente información. Podemos ampliar la columna con clic sostenido. Digitamos algunas empresas. Para nuestro caso solo lo realizaremos con 5. Edatel, Confama, EPM, Confenalco, Movistar. Seleccionamos las celdas, colocamos bordes, podemos seleccionar los títulos, centrarlos e incluso colocarles un relleno. Nos dan unos valores de contrato que son los siguientes: 20 millones para Edatel, 30 millones para Confama, 15.250.000 con EPM, 18 millones para Confenalco, Movistar 35 millones. Supongamos que con estas empresas hemos realizado alguna especie de convenio o contrato. Debemos calcular el IVA. Nos indican que va a ser igual al valor del contrato por el 16%. Nos ubicamos debajo de IVA, colocamos el signo igual y detectamos que el valor del contrato se encuentra ubicado en la columna C. Como nosotros en estos momentos estamos en la fila 4, entonces tomamos el valor de C4 digitamos el 16%, enter, nos ubicamos en el primer resultado dando clic y lo podemos arrastrar con clic sostenido en la esquina inferior derecha del cuadro de posición. Ahora aquí encontraremos el primer concepto de este videotutorial, que es referencia relativa. La columna C con la fila 4, a medida que vamos bajando en las celdas, vemos entonces que se produce un cambio: C5, C6, C7, C8. ¿Qué significa esto? Que hay una constante en la referencia, que es la columna C dentro de la fórmula, pero a medida que bajamos la fila ha ido cambiando. Ahí estamos hablando de una referencia relativa, es decir, cuando realizamos una fórmula y al momento de darle arrastre, las celdas van cambiando, se van modificando. Para el siguiente concepto, que son referencias absolutas, o sea, aquellas que no cambian dentro de la fórmula y son constantes, además de que se les añade el signo pesos por delante, debemos modificar un poco el cuadro. Vamos a dar clic derecho aquí en el número 4, insertar, y en el IVA colocaremos el 16%, que es el porcentaje que estamos aplicando para esta columna. A la retención le aplicaremos el 3%.
0.5%. Recordemos que en Excel, así pronunciemos 0.5, los decimales normalmente se configuran es con la coma, entonces 3,5%. Subtotal no lleva porcentaje, pero en abono sí establecemos un 40%. Vamos a seleccionar estas dos celdas. Recordemos que al momento de seleccionar ponemos el mouse en la mitad, clic sostenido y bajo. Combinamos y alineamos al medio. Lo mismo acá. O también lo puedo hacer con este botón que se llama copiar formato. E incluso con doble clic lo puedo hacer repetidas ocasiones. Vamos a darle escape para desactivar el copiar formato. Modificaremos la fórmula del IVA. Ya no digitaremos el 16% y daremos clic en la celda donde está ese número o ese valor. Ahora, como necesitamos aplicar ese porcentaje para toda la columna, entonces debemos convertirlo en un valor absoluto. En Excel, los valores absolutos se identifican presionando la tecla F4. En este caso, al oprimir una sola vez F4, entonces nos queda pesos de pesos 4. Enter. El pesos adelante de la columna D significa que la columna va a ser absoluta, y el pesos adelante de la fila 4 o del número 4 igualmente significa que la fila también será absoluta. Puedo arrastrar. Si ustedes observan, se darán cuenta que dieron exactamente los mismos resultados trabajando la referencia absoluta que cuando digitamos el 16%. Pero ahora hay una ventaja, y es que si fuéramos a modificar la fórmula con este valor absoluto, simplemente tendríamos que cambiar el porcentaje aquí arriba y ya todos los resultados se actualizarían automáticamente, algo que no pasaría si hubiéramos digitado el porcentaje, por ejemplo ese 18% que tenemos ahí arriba. Miremos, entonces lo voy a cambiar a 20 y mire que ese primer resultado no se actualizó puesto que habíamos digitado el número. Lo corregimos. No se olviden presionar la tecla F4 cuando necesiten indicar un valor absoluto. Bien, coloquemos el IVA nuevamente al 16. Para la retención, entonces tendremos el valor del contrato por el 3,5%. Nos ubicamos en la columna de la retención, igual valor del contrato que está en la columna C, en este caso ya fila 5, que es donde estamos operando, por el 3,5%. entonces damos clic donde se encuentra el valor del 3,5, y como ese porcentaje aplicará para toda la columna, entonces presionamos en nuestro teclado F4, la tecla de función F4 que se encuentra en la parte superior de su teclado. Enter. Me ubico en ese primer resultado y puedo arrastrar hacia abajo. Aquí ya estamos trabajando referencias absolutas, o sea, referencias que no cambian dentro de una fórmula al darle arrastre. Miremos entonces que en este primer resultado encontramos E4, y si bajamos en todas ellas seguimos encontrando ese mismo E4.
puesto que es un valor absoluto. También podemos identificar que las celdas absolutas les colocamos el pesos adelante. Usted también lo podría hacer de manera manual. El subtotal será igual al valor del contrato más el IVA menos la retención, igual valor del contrato más IVA o valor del IVA menos valor de la retención. Aquí no hay referencia absoluta debido a que no necesitamos aplicar ningún porcentaje para toda la columna. Entonces, como ninguna de ellas tendría el signo pesos por delante, quiere decir que todas estas celdas son relativas, y a medida que bajemos en la fórmula veremos que ellas van cambiando. C5, D5, E5, C6, D6, E6, C7, D7, E7, C8, D8, E8, C9, D9, E9. Son referencias relativas en las fórmulas. Abono, que será igual al valor del contrato por el 40%, igual valor del contrato por 40%. Como este porcentaje aplica para toda la columna, es decir, vamos a sacar el 40% de cada uno de los contratos, entonces presionamos F4 una sola vez y nos quedaría pesos G pesos 4. Quiere decir que tanto la columna como la fila nos está quedando absoluta. Enter, nos ubicamos en el primer valor, podemos arrastrar hacia abajo. Saldo va a ser igual a subtotal menos el abono, igual subtotal menos abono. Enter, podemos arrastrar. Para trabajar el tercer concepto de este video tutorial, referencias mixtas, realizaremos un cuadro de tablas de multiplicar. Colocamos el 1, control oprimido y con el mouse arrastramos. Suelto primero el mouse y luego el control. Vamos a realizar un pequeño cuadro de tablas de multiplicar del 1 al 5. Igual, control oprimido y arrastramos hacia abajo para la numeración consecutiva. Suelto el mouse, suelto el control. Bien, analicemos lo siguiente. En los números horizontales vemos que se mantienen todos en una constante que es la fila 17, pero cambian las columnas, cambia columna D y se van hasta la H. En los números verticales la constante es la columna C, pero cambian las filas, que inician en la 18 y termina en la 22. Realizamos la fórmula. Igual, tomamos el primer valor horizontal y necesitamos que la fila sea absoluta. Recordemos que analizamos anteriormente que la constante es la fila 17. Entonces puedo presionar el F4 dos veces, la tecla F4 dos veces, o simplemente podríamos dar clic acá y digitar manualmente el signo pesos. Aquí estamos indicando
que la referencia absoluta sería la fila 17. La columna no queda absoluta puesto que no le estamos colocando el signo pesos adelante, solo queda absoluta la fila. Tomamos el primer valor vertical y cuando analizamos los valores verticales nos dimos cuenta que la constante era la columna C. Todos están en la columna C. Entonces puedo presionar el F4 dos veces, o sea, presionamos dos veces la tecla F4, o simplemente le ponemos el signo pesos adelante a la columna. Aquí estamos indicando que todos los valores verticales van a tener una constante que es la columna C. La fila no va a ser absoluta puesto que inician en la fila 18 y se van hasta la 22. Enter. Arrastro hacia abajo. Entonces, una por una, una por 2, 2, una por 3, 3, una por 4, 4, una por 5, 5. Podemos seleccionar estos resultados y arrastrarlos también hacia la derecha y ahí tendríamos resuelto todo el cuadro de tablas de multiplicar. Por ejemplo, 3 por 4, 12, 4 por 5, 20, 5 por 3, 15. Y lo realizamos con referencias mixtas. Eso significa que una referencia es mixta cuando un elemento es absoluto y el otro no. Por ejemplo, en la referencia C20, absoluta la columna C porque tiene el pesos adelante, pero la fila no es absoluta, la fila es relativa. Entonces tenemos un elemento absoluto y un elemento relativo. Por eso decimos que esa referencia pesos C20 sería mixta. Aquí en H17 la H no tiene el pesos adelante, o sea que la columna es relativa, pero el 17 tiene ese pesos por delante y por tanto se convierte en absoluto. Quiere decir que la referencia H17 es mixta porque hay un elemento relativo y hay otro elemento absoluto. Por eso, cuando analizábamos el caso de los valores horizontales, les decía que todos estaban en la fila 17, es decir, que todos tenían una constante que era la fila 17. Aquí podemos ir mirando en la barra de fórmulas que a medida que bajamos ese número 17 se mantiene. Igualmente, al tomar los valores verticales hicimos el análisis que se mantenía la columna C, o sea que la constante era la columna C. Por eso si miramos aquí en la barra de fórmulas podemos ir bajando y en todas se mantiene la columna C. Va cambiando la fila que arranca en la 18 y llega a la 22. Bueno, hemos finalizado este segundo video tutorial. Espero les haya gustado.